Ginebra, Suiza, 1712. Nace uno de los contribuidores a las ideas de la Ilustración en Francia y él mismo fallece en 1788. Jean-Jacques Rousseau, contractualista, que vive en todo este cambio económico y el surgimiento de la burguesía. Como consecuencia de esto, nace la idea de establecer un orden social entre el Estado y la sociedad. Sus ideas eran tan grandes que llegó a ser amigo de distintos filósofos como Jean Le Rond d'Alembert y Diderot, quienes lo invitaron a contribuir en toda esta onda de la creación de la enciclopedia. Rousseau no solo fue filósofo político, sino que también aportó a la educación con su obra Emilio, de 1762. Rousseau aporta principalmente a la filosofía política, especialmente al contrato social. El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, de 1754, habla sobre el estado natural del hombre, sobre cómo el hombre también es un animal. Sin embargo, se diferencia por cualidades como la voluntad, la conciencia del poder y la perfectibilidad. El hombre natural no tiene casi ninguna naturaleza, sino que es pura potencialidad. Se dice que el hombre no es normalmente político o social, sino que la ciudad o el Estado son obra humana como deseo de la propia conservación. El hombre puede vivir sin sociedad política, pero actualmente es necesaria para sobrevivir. La división del trabajo y la propiedad privada aparecen en la transición del estado natural al estado civil. Y así es como desaparece la igualdad y la desigualdad se hace legal. Rousseau señala que en ese momento la piedad desaparece y es sustituida por una moral que define los deberes del hombre, apoyada por la autoridad. Es entonces cuando surge la necesidad de instaurar en un estado una ley. El hombre crea la moral y al Estado, que es una persona artificial formada por el contrato social. Analicemos el contrato social. El contrato social es este acuerdo para formar una sociedad y establecer un instrumento de autoridad, el soberano en este caso, lo que determina que la fuente de toda legitimidad está en el pueblo. La soberanía es inalienable. El poder soberano no puede dividirse ni ser destruido, pero sí hay una diferencia entre el soberano y el Estado. La sociedad es anterior al gobierno y se mantiene a pesar de los cambios. Rousseau nos dice que el gobierno es un mal necesario, porque los hombres necesitan dirección en el ejercicio de la libertad. A pesar de que la soberanía viene del pueblo, la autoridad del gobierno no dimana del pueblo, pues el gobierno debe dominar la voluntad particular de los ciudadanos, pero no la voluntad general o las leyes. Como se menciona anteriormente, la sociedad necesita leyes desde el inicio y deben tener sanciones si no son cumplidas. A pesar de que la sociedad civil es la realización de la naturaleza del hombre, Rousseau nos plantea un gran dilema. El hombre necesita el gobierno para regular la vida en común, pero el gobierno no es fácil de manejar por estos mismos hombres. Hablemos de Chile. En el último año ha existido una cantidad enorme de protestas por el descontento social. El gobierno declaró que estaban en un estado de emergencia, lo que significó una intervención militar. Sebastián Piñera, el actual presidente de Chile, ya anunció que se encuentran en un estado de guerra. Chile es un país que aparentemente gozaba de estabilidad económica. Sin embargo, esta brecha de desigualdad causó un descontento enorme en la población. Según el Foro CEPAL, el 1% más adinerado del país se quedó con el 26.5% de la riqueza. Esto en el 2017. Mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2.1% de la riqueza neta del país. Además, el presidente declaró que los problemas se acumulaban y que los distintos gobiernos, y cito, no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Aseguró que el gobierno no había escuchado al pueblo y no había escuchado todas estas demandas de la ciudadanía respecto a temas como anunciado, reformas educacionales, constitucionales, tributarias y de salud. Con este caso nos damos cuenta de muchas cosas. El gobierno no ha estado cumpliendo con su parte del contrato social. Para esto, se trata de abandonar la voluntad particular, incluyendo nuestros intereses, para entregarla a la voluntad general. Esta libertad es posible si se ejerce respetando los derechos de los demás, pero no está sucediendo. Además, el contrato social es un pacto que tiene como propósito la instauración del Estado justo, que permita mitigar todas las desigualdades, cosa que no se ha visto en Chile. País que, a pesar de todo el éxito económico que tenía previamente, sufre de un gobierno que parece haber olvidado las demandas del pueblo.
Como se ha visto, el analizar este tipo de casos, a partir del conocimiento filosófico, nos lleva a plantearnos soluciones a los dilemas complejos que acogen a nuestra sociedad actualmente. Este ejercicio nos permite darnos cuenta de la importancia de la filosofía en la resolución de dilemas actuales y así como la relevancia de su estudio en el área de las ciencias sociales. Les extendemos la invitación a leer a este gran filósofo. Rousseau nos ha enseñado muchas cosas. Marca la pauta para poder pensar en la política y en la relación con el Estado, desde otra perspectiva a la que los clásicos y que sus ideas están presentes hoy en día. Gracias.